6 de junio de 1944. Iniciaba una de las operaciones militares más grandes nunca vistas. La armada más grande de la historia se dirigía con un paso arrollador a las playas de Normandía. A las 6:30 desembarcaron fuerzas estadounidenses, las primeras aliadas en tocar tierra en las playas de Utah y Omaha, dispuestos a abrir un segundo frente que le permitiría al Ejército Rojo aliviar la presión del infernal frente oriental. Por supuesto, los alemanes pelearían por cada centímetro de playa. Ese día 3.000 soldados fueron muertos o heridos, algunos de ellos se ahogaron en medio del oleaje, lastrados por su pesado equipo. El infierno de Omaha Beach. La lucha contra la maquinaria bélica alemana estaba resultando en uno de los esfuerzos más largos y agotadores que nadie hubiera podido imaginar. Sin ayuda de otros países, la Unión Soviética libraba una batalla que no parecía tener fin, y con grandes batallas como la de Stalingrado, había demostrado que el frente oriental era el mismo infierno sobre la tierra. La apertura de un nuevo frente le ayudaría a la Unión Soviética en su esfuerzo bélico en contra del eje. Y fue en la conferencia de Teherán donde Roosevelt y Churchill le confirmaron a Stalin sus planes de iniciar una invasión continental contra el eje. Por su parte, el alto mando alemán también había hecho preparativos para la inminente ofensiva de las potencias occidentales. Con un 5% total de la producción de acero de Alemania se construiría uno de los mayores hitos en la historia bélica: el Muro del Atlántico. Una cadena de puntos fuertes a lo largo de 3.200 kilómetros desde el Golfo de Vizcaya hasta Noruega. El mariscal Rommel había hecho construir e instalar decenas de miles de obstáculos de madera y metal, algunos con explosivos de modo que los navíos de desembarco quedaran inutilizados. La inexpugnable Costa de Hierro estaba defendida por una serie de trampas mortales. Solo en la playa de Omaha los alemanes habían colocado más de 3.700 obstáculos para detener la fuerza de invasión, pero previendo esto los aliados atacaron con la marea baja. Para detener a los tanques se colocaron obstáculos de acero llamados puertas belgas, de 3 metros de alto y 2.000 kilos de peso, robadas durante la invasión de Bélgica. Para inmovilizar a las lanchas se colocaron rampas de troncos con una mina en la parte superior, tenían el apodo de cascanueces. También se encontraban postes con minas llamados espárragos de Rommel que consistían en un palo con una mina encima. Erizos checos, un popular obstáculo antitanque de 1,5 metros de alto formado por barras de hierro angulares, puestos a lo largo de la playa. Un muro rompeolas corría a lo largo de la playa y sobre él un muro de alambradas para impedir el avance de las tropas que tenían que hacerlo volar para poder cruzar. La noche anterior al día D, las tropas aerotransportadas tenían una misión: caer en la retaguardia para tomar posiciones estratégicas y crear caos en las líneas alemanas. Los ataques desde el cielo tenían 3 objetivos: asegurar los puentes sobre el río Orne cerca de Caen, apoyar el desembarco en la playa Utah destruyendo los puentes sobre el río Dove cerca de Carentan, y tomar Sainte-Mere-Église. Los paracaidistas resultaban especialmente vulnerables durante el descenso y justo después de aterrizar. El 40% de los soldados de la aerotransportada del 101 resultaron heridos, atrapados o muertos las primeras 24 horas.
Para las 2 de la mañana la mayoría de los soldados habían aterrizado en Normandía, y para las 4 ya se había tomado el pueblo de Saint-Tenere-Église. A las 5:30 de la mañana, en cielo normando, los aliados bombardearon las defensas y fortificaciones alemanas. Desde la medianoche la aviación aliada soltó más de 7.200.000 toneladas de bombas, pero no muchas alcanzaron su objetivo debido al cielo cubierto. Hacia las 5:45 comenzó el bombardeo naval con miles de obuses y cohetes. Un oficial informó a la infantería: no van a tener que preocuparse cuando lleguemos a la playa. Le estamos tirando a los alemanes con todo lo que tenemos. Lo que no sabían los soldados a punto de desembarcar es que los bombardeos habían fracasado por completo, debido a que éstas habían caído muchos kilómetros adentro, ninguna había dado en la playa, así que los puestos defensivos de los alemanes estaban prácticamente intactos. El capitán Robert Walker, que llegaba en una de las lanchas, dijo: no podía entender que el paisaje siguiera intacto. Las casas y los edificios estaban en perfectas condiciones. Las torres de la iglesia se erguían tan desafiantes y orgullosas como siempre. Cuando las lanchas llegaron a la playa se convirtió en el infierno, ráfagas de ametralladoras barrían a la infantería que intentaba desembarcar y ponerse a cubierto. Con la marea baja las botas de los soldados se hundían en la arena y eso les impedía caminar, convirtiéndolos en blancos fáciles para los alemanes. Los estadounidenses tenían estrictas órdenes de no intentar rescatar a nadie, porque simplemente era demasiado peligroso. Muchos soldados ni siquiera llegaban a la playa, otros se ahogaban por el peso de su equipo. Para los alemanes atrincherados en sus puestos de defensa les era fácil abatir a los estadounidenses que se encontraban expuestos en la playa, pero a medida que el tiempo avanzaba más soldados seguían desembarcando, ocasionando que las defensas alemanas poco a poco se vieran superadas. Y para las 9:50, tras un avance lento y totalmente sangriento, los destructores aliados se acercan a 1 kilómetro de la costa para bombardear las fortificaciones alemanas, lo que, unido al desembarco de tanques, aumentó considerablemente la presión sobre el enemigo. La respuesta alemana al desembarco fue confusa. Rommel, que había estado al mando del contraataque, había vuelto a Alemania para celebrar el cumpleaños de su esposa, y mientras las fuerzas invasoras desembarcaban, la resistencia francesa y fuerzas especiales británicas sabotearon el contraataque alemán cortando vías férreas para impedir la llegada de refuerzos. Poco a poco los soldados fueron ganando terreno y una vez superados los obstáculos de las playas empezaron a entablar combate con los alemanes en sus propias trincheras y despejaban los búnkeres uno por uno, donde los alemanes combatían hasta la muerte y muchos otros, al ver que quedarse era una completa locura, preferían huir para salvar sus vidas. Después de 14 horas de combate en la playa, las fuerzas aliadas estuvieron luchando más de medio día en la playa de Omaha, de 500 metros de ancho, y para el final del día habían desembarcado más de 150.000 soldados en Normandía. Aunque en términos de vidas humanas Omaha fue sangriento con más de 2.400 soldados muertos, se logró hacer una cabeza de puente que daría inicio al segundo frente, que pondría al eje en medio de una guerra prácticamente perdida. Para el día siguiente prácticamente todas las playas asaltadas por los aliados habían sido tomadas con éxito, y empezaba la llegada de refuerzos y suministros y se construían muelles flotantes para facilitar la operación. A día de hoy la geografía de la playa permanece tal y como era, y algunas de las defensas construidas por los alemanes se pueden visitar. En la cima del acantilado cerca de Colleville se encuentra el cementerio estadounidense.